El Digestivo. Cine y TV. Música. Deportes. Sobrenatural. OVNIs. Notas raras. Retro. El Digestivo. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días para todos los que nos ven al día siguiente, ¿no? El miércoles. Véanlo en vivo, en la noche. También, para que nos por supuesto. levanten la autoestima de que, ay, mira, sí nos está viendo que es una persona. Por supuesto, ustedes vean ¿No? su programa preferido, El Digestivo. O véanlo diario. ¿Por qué no? Vean ¿No? los capítulos anteriores, aquellos que no lo han visto. Sí, si hay alguno que no han visto, véanlos todos para que, por si hablamos de algo que ya habíamos platicado, le entiendan más. Así es. En los controles, otra vez, Víctor, Carlitos, ¿Qué onda? Alfonso, Poncho, un gusto. Aquí Pues estamos. bienvenidos. Hoy tenemos un programa movidito, ¿no? Traemos ahí un par de notas. Yo hablaré de un tema, ¿no? Por ejemplo, muy sonado también con Dani Alves, ¿no? Que tuvo un problema en España Ah, por sí. una demanda que tuvo ahí de temas sexuales. Tú también traes un tema de... Traigo un tema de qué no hacer si eres dueño de una empresa o si contratas a alguien en marketing. Nos vamos a hablar favor. sobre una cerveza que hizo la peor tontería que podía hacer, pero bueno. Sí, y también traes una nota acá para el... Si a ustedes les gustan los labiales, o les gusta ponerse guapas, o usted le va a comprar a su señora para que se ponga guapa un labial muy bonito, traigo unos labiales de comida. O bueno, también si a usted Inspirados le en gusta, a padres. usted, señor caballero, le gusta también, Pues hágale. aquí ya es de sabor. A mí me dan ganas de comérmelos, entonces Fíjate. voy a comprar uno. Sí. Y bueno, como les había platicado en programas, creo que 2 programas atrás, les vamos a mostrar unas fotos y un videito que a mí me tocó vivir. Él ¿no? lo grabó, El- exclusivo. en un lugar, ¿no? Acá entre la ciudad y el Estado de México. Ujú. Y traemos ahí la evidencia. Y traemos también aquí una evidencia que nos hicieron llegar, una persona que vio, o que ve nuestro programa, gracias, no podemos decir quién todavía. Sí. Nos mandó una figurilla, las vamos a presentar al final del programa, supuestamente de un extraterrestre. Entonces la tenemos aquí en cabina, nos la prestaron, muchas gracias por prestárnosla, Sí. y ya les platicamos un poquito la historia. Claro que sí. Bueno, pues si te parece bien, Carlitos, vamos a iniciar con esta nota. Que bueno, ahora sí que es una nota de la vida real, Sí, ¿no? muy real. Sí, bueno, como les había comentado, estos temas está pareciendo muy, muy recurrente, ¿no? En futbolistas o deportistas así, que bueno, pues desafortunadamente cometen el error, ¿no? O sea, no sé, no puedo yo tampoco catalogarlos ya como personas ya que acostumbren a hacer esto, ¿no? Tú catalógalas. No. total. Pero bueno, hablábamos de Dani Alves, ¿no? Que ahorita él está en España, ¿no? Que lleva ahorita un proceso. Y resulta que también en París se cuecen habas, como dicen, ¿no? Es el caso del futbolista del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Hakimi, muy sonado en el mundial, según yo. Sí, un defensa que, pues bueno, la verdad es que es un jugador marroquí de los mejor pagados en la liga francesa. Nada más embolsa 1 millón de euros mensual. Ay, Y mira que para el PSG hasta a lo mejor suena poco porque se ve que pagan, hijo, con nombre. sí, claro. Pues bueno, este señor, este futbolista, pues también se vio involucrado en un tema, ¿no? Una chica de 24 años lo denunció por un ataque sexual. Ujú. Y pues todo indica que sí, ¿no? ¿Ah, eso sí fue cierto? Todo indica que Ok. sí, porque la historia es muy rápida. La esposa, ¿no? Que se llama Iva Abuk, se fue con los niños a Dubái de vacaciones, ¿no? Tienen 2 niños, se van. Ujú. Y esto ocurre en la casa del futbolista, Ujú. cuando invita a la chica y aquí la chica Y pues que lo cachan. denuncia todo Ah. que fue en su casa, ¿no? Entonces, pues ya todo indica que sí, ¿no? Ya lleva un proceso de investigación y demás. Ujú.
Esta pareja pues ya tenía ahí como que algunos problemillas y con esta situación definitivamente solicita el divorcio esta Iva. Ujú. Y dentro de esta solicitud, por supuesto, ¿no? Está el tema de repartición de bienes. Ajá. Ella se asesora, ¿no? Con sus abogados y todo, ¿sabes qué? Pues vamos a pedirle la mitad de la fortuna, Ajá. ¿no? A Hakimi. ¿Qué pasó aquí, Carlitos? Ay, sí. Aquí, pongan atención. La mujer, Aprendan. pues, entre su solicitud, ¿no? Con el abogado fue, bueno, pues tenemos 2 niños, ¿no? Me tienes que dar la mitad para que todo esté perfecto con tus hijos, bla, bla, bla. Entonces llegan, presentan la solicitud y empiezan a hacer la investigación, ¿no? De la fortuna de Hakimi. Pues resulta que no hay fortuna, Carlitos. Porque este futbolista, no sé si decirlo, que muy hábil, muy vivo, muy O sagaz. capaz que hasta lo obligaron, ¿eh? Resulta que no tiene fortuna porque todo está a nombre de su mamá. Su mamá. Si fuera mexicano, yo te diría que la mamá lo obligó a que ella le diera el dinero, Sí. ¿eh? Ahora en Marruecos no sé si sean iguales, pero si fuera mexicano te diría lo obligó la mamá. Sí, pues resulta eso, Carlitos. Ajá. Que él, o sea, sí tiene, ¿no? Su dinero para sus gastos, en fin, todo lo que... Pero ahorrado, o sea, que él... que tengo este dinero en el banco, nada. Las propiedades de la mamá. De la mamá. Entonces, pues aquí ahorita tiene un tema, ¿no? En el proceso, porque realmente él no tiene, pues, nada a su nombre, Ujú. ¿no? Entonces, ¿qué te cobro? ¿De dónde te quito? Pero el sueldo entonces también va a la mamá, está a nombre de la mamá. Todo. Todo está a nombre No, de pues la sí, mamá. no puede dar nada. Que bueno, ella menciona, bueno, ella es una actriz, ¿no? Es conocida y también es influencer, entonces, pues sí, tiene su dinero, realmente no tiene necesidades. Pero sí le tiene que dar lo de los Claro. niños, es la mitad del sueldo, ¿no? Pues según yo entiendo, ahí sí tenemos algunos abogados que nos ven, Que nos digan, que sí. nos asesoren, pero según yo, eso de la mitad es como un decir, porque sí yo he escuchado algunas historias, no voy a decir que en realidad son estas historias, que hay ocasiones que hasta le quitan el 70%. Órale. Hay veces que no, hay veces que nada más dan el 20, el 30, por eso yo creo que es ahí una parte de la negociación. Pero por ejemplo ahí él, punto, no tiene propiedad ni nada, pero le sigue pagando el París. Sí. Yo imagino que a partir de ahorita, de lo que le pagan, le va a dar a ella. Tiene que darle algo a fuerza. Tiene ¿no? que, A o sea, fuerza. también. Sí, porque sí era lo que decía. No creo que la mamá sea tan despiadada. Digo, la mamá de son él. sus nietos, Pues sí, son sus sí, nietos, son sí. sus nietos. Pero bueno, también son otras ideas, Carlitos. Bueno, Aquí sí que sé nosotros cómo sean traemos. Ajá. Entonces, esa fue una sorpresa que se llevó la futura ex esposa de Hakimi. Que bueno, ella en algún momento le preguntaron si estaba del lado para apoyar a su esposo, ¿no? A un esposo. Y dijo, no, yo siempre estaré del lado de las víctimas. Entonces, ya su postura es muy clara, ¿no? Entre que se quiere divorciar, entre que no lo va a apoyar en esta situación. Ujú. Pero sé por qué, no sé si también tenga que ver este tema de que no hay lana, Pues sí. por la que también haya tomado la decisión de apoyar más bien a la chica. Que digo, si es así, por supuesto que estamos también nosotros del lado de que se haga justicia con quien se manchó, ¿no? Pues sí. O sea, que no O manches. sea, va a acabar mal, porque pon tu propiedades, no, pero pues va a tener que dar su sueldo. Sí. Luego, si sí resulta cierto, va a ir al bote. Ujú. Ahora la bronca es si se queda sin trabajo. Ajá, ahí es que ese es el punto. O sea, tiene 3 temas. Sí. O La sea, sí está denuncia, bien, la demanda de divorcio y el trabajo, ¿no? pero bueno, se va a la cárcel, le tiene que pagar primero a la víctima. Y luego Sí, le va a tener porque- que pagar a la esposa y a los hijos. Sí, porque bueno, al final tal vez no se aclara todavía muy bien qué es ¿Cómo lo que vayan a está llegar? pidiendo la parte acusatoria, Ajá. ¿no? Entonces no sabemos, Si quieren que lo encarcelen, no quiere dinero. ajá, ¿no? Que a veces, pues eso es lo que está en juego, ¿no? Pues ¿Qué el PSG quiere? yo creo que se va a poner guapo Sí, con sus abogados. y va a decir con su voz, mira, de tu sueldo, nada, te retengo, te quito, le doy a ella, le doy acá y yo quedo bien. Ahora, Y ya tú hazte pelotas. si hace el París lo mismo que hizo la UNAM con Dani Alves de cortar relación de tajo, pues no sé qué vaya a hacer entonces ahí.
¿no? Bueno, El es que la futbolista. UNAM, ¿qué puedes pedir? No. Bueno, A mí no no te me gusta metas. cómo se manejan. A mí no me gusta cómo se manejan. Bueno, el que Aquí le va. sí defiende. El que le va al Atlante. Nah, sí se Hazme vio bien favor. mal. Se vio bien mal la UNAM. Ah, no, yo estoy de acuerdo que se vio mal. Pero yo nada más estaba mencionando que si actúa el París de la misma Ahora, forma. hay una gran diferencia. ¿Cuánto presupuesto tiene el París? ¿Qué presupuesto tiene la UNAM? O sea, UNAM lo que me pueda Bueno. ahorrar es bueno. Bueno, Y el París pueden hasta derrochar si quieren. Les vale como gorro. podrán ver, o sea, Carlitos no puede hablar de la UNAM. No puede, no puede. Los potros, ¿quién los conoce? Bueno, antes sí. Pues tenemos todavía menos dinero que ustedes. Estamos peor. Pero no Pero- tenemos abusadores en nuestro equipo. Yo no soy Ok. abusador. Nosotros tenemos aquí a uno. Ah, sí, porque tenemos a nuestro muñequito de Freddie Mercury que estamos regalando. Sí, por supuesto. Ay, no, ya le estás diciendo abusador al pobre Freddie. Sí, para desviar la vista. Recuerden también que vamos a regalarlos a Freddy y los guantes. De Pokémon. Para el friki que vive dentro de usted. ¿No? Sí. Y bueno, pues, ¿cómo ves, Víctor, esta historia Está buena. del futbolista que dijo, no, yo mejor todo se lo doy a mi mamá, cualquier bronca con ella? Yo digo que la mamá lo obligó a que le diera la lana. Pues sí, puede ser. Fíjate. Puede ser, no sé, yo imagino. Ahora sí que ya que entramos en esta parte de chisme, como lo de algunos otros artistas, ¿no? Que también su mamá está más involucrada Ah, sí. en sus carreras. Lucerito. En su momento creo que Yuri, ¿no? También. ¿También? Ah, tú tenías historias de Yuri. Ah, no, que pero no se puede hablar la de ibas eso. la ibas a censurar un poquito, le ibas No, a yo meter les voy a ahí. dar el tip de Google, porque para que yo no diga nada les voy a poner Google. Y ustedes escriban las palabras Ok. y ustedes busquen ¿Qué sea la de Yuri? Anímate. Pongan Yuri. No. Sí no hay bronca, nada, sí pónganle en Google, pongan Yuri. ¿Y qué palabra pondré? A ver. Es que una no nos dejan decirle aquí. Bueno, pues mejor ya, mira, mejor pasemos a la siguiente nota, bien. mejor ya evitemos eso, yo no volveré a tocar el Más tema de fácil, Yuri. ponle Yuri secta. ¡No! Y debe salir algo. Así No. pongan Yuri secta en No Google, a puede ver qué ser. le sale. Es que las otras palabras nos las va a censurar, ¿cómo se llama? Sí, no, YouTube. quien sea, pero no. Entonces, ¿tú lo harías, Carlitos? ¿Qué? ¿Poner todo a nombre de tu mamá? No, No. no. Sí se me hace muy tranza. La neta sí se me hace muy tranza. Bueno, pero es que también, o sea... Aparte, pues si quiero está- pedir un crédito, pues tiene que estar a mi nombre, ¿no? Vaya. Bueno, pero si ganas 1,000,000 de euros mensuales... Bueno, sí, ¿verdad? Hay unos que dicen que con el crédito se paga todo. Pues, bueno, no sé. Pues sí, porque gano 1,000,000, pero quiero una casa de 20 millones, no se va a echar el sueldo de año y medio. Así de cash, ¿no? No sé. Yo digo que la mamá lo obligó. Vamos al Ok. siguiente tema. Vamos. Este también está escabroso. Imagínate que eres el dueño de una cervecera mundial. Tienes a una de las cervezas más vendidas en el país. Pues debes de amar a tus clientes porque eres de las cervezas más vendidas, ¿no? Y contratas a una persona que te va a llevar el marketing de tu cerveza. Llamada... Es que aquí el nombre está bien complicado. A ver. De hecho ya hasta se me perdió el nombre de la señora. De eso sí, debemos aclarar que esta nota solo es informativa, ¿no? sí. No tiene nada que ver con ideas ni nada más. Alisa Hanserscheid. Ok. Así se llama la vicepresidenta de marketing. Estamos hablando de Bud Light, esta cerveza. Y bueno, es la más vendida y todo. Y resulta que hacen una campaña que fue muy controversial porque sacan una lata y le regalan unas latas de cerveza a un influencer Sí. llamado Dylan Mulvaney, que es un hombre que se viste de mujer y hace cosas de mujer. Ok. Creo que no, según yo no cambió de sexo, a lo mejor cambió de sexo, no sé, pero X, ¿no? Y le mandan unas latas y hacen una campaña publicitaria con él. Ujú. Ya sale todo y empieza a ver así como que, ¿cómo crees que una cerveza va a patrocinar a una persona, no sé si sea transexual o nada más se vista de mujer, ¿no? Lo que sea. Entonces empieza a haber polémica, pero hasta ahí, ¿no? No pasa más. Ujú. Entonces como que hay gente conservadora, que es la que normalmente consume esta cerveza, que son más bien como del sur. Y hay como cierto rechazo, pero pon tú como un rechazo normal, ¿no? Víctor te está viendo feo. Sí. Pero viene lo peor. Como que bueno, hay rechazo, está bien polémica, que a la vez también el marketing vale la pena hacer polémica.
Pero Sí. viene lo malo. Esta mujer que les digo, que es la vicepresidenta de marketing, sale a dar una entrevista. Y aquí es donde valió gorro todo. Porque La buena idea se perdió ahí. se perdió ahí Ok. porque puedes decir, se equivocaron, no pasa con que pongan, ay, pues no funcionó la campaña, perdón, la retiramos y se agudida. No, sale esta señora y aquí está el gran problema y la enseñanza de este caso. Dice, bueno, lo que pasa es que hicimos la campaña con esta persona porque nuestra cerveza está asociada a gente con la que no queremos estar asociados. Porque pues nuestra cerveza es casi sinónimo como de fiestas de fraternidad y de gente borracha. Y es así como de, estás vendiendo cerveza, ¿no? Se la vendes a la gente más saludable del mundo, ¿no? Ujú. Estás renegando de tus clientes. O sea, estás diciendo que no te gustan tus clientes y que quieren llegar a personas nuevas porque básicamente les da asco sus clientes. Ok. Tú como cliente de la cerveza, ¿qué piensas? Bueno, pues yo digo que No, vaya. O sea, ¿qué reacción puede haber? Ay, me muteas, Vic, por favor, que vayas. Pues obviamente después de esto fue la hecatombe. Claro. La cerveza se dejó de vender en muchos lugares. Las ventas bajaron un 40% hasta el día de hoy que estamos grabando. Sí. Una pérdida de alrededor de 7 billones de dólares. O sea, billones No, de dólares. O sea, es una locura. Sí. Hay casi estados completos que quieren banear la cerveza porque se sintieron ofendidos. Sí, no. Aquí, igual, fuera de ideologías y eso puede estar en favor o en contra de que si es trans o no. El escándalo no se había hecho porque le dieron las latas, sino por lo que dijo esta mujer. Ujú, ujú. Bueno, la gente bien hábil se puso a buscar y encontraron fotos de esta mujer Sí. en fiestas de fraternidades inflando condones, emborrachándose. O sea que ella era clienta de Claro. Bud Light. Sí. Entonces aquí viene lo que te quiero decir. Una, muy mal marketing. Ujú. Dos, no puedes hablar mal de tus clientes. Imagínate que vendes, ¿qué? Cigarros. No, puro chacuaco, pura gente indecente. Pues no, son tus clientes, hay que tratarlos bien, ¿no? Bueno, X. Aquí es donde entra lo que yo veo la polémica. En estos días ya la hicieron renunciar a esta mujer. La Pues, debieron de pero por despedir y supuesto. cobrarle un dineral. Pero como ya se hizo muy político todo Sí. de conservadores y progres, Ujú. no han dicho que la corrieron, dijeron que está en un leave of absence, así como Ok. que está en... Yo digo que la corrieron. Pero ahí va, Está en el escritorio al lado del baño. ándale. Yo lo que les diría, a ver si estás de acuerdo. Uno, no puedes hablar mal de tus clientes. No. Aunque no te gusten tus clientes, si son los que te están consumiendo, tienes que ir por ellos. Claro. 3, ¿qué porcentaje de población crees que atacaba con esa campaña? Ah, pues, ¿Un 2% o un 3%? Pues es que ni siquiera creo que atacaba, ¿no? Pero bueno, si lo O consideramos sea, que así, vas hacia sí. ese lugar Ajá. que quieres que te compren, ¿no? ¿Vas a cambiar tu porcentaje de mercado por ir a un 2%? No. No. Otra que se causó un poco de polémica y quiero que me digas. Creo que el gran problema es que fue una persona muy joven la que hizo la campaña. Era recién graduada de universidad. Nosotros estudiamos. Entonces aquí voy a dar pie a que haya polémica. En este tipo de cargos yo digo que no puedes contratar a un recién egresado porque viene bien contaminado de la escuela. Ujú. No es porque tenga experiencia o no, es porque viene contaminado de la escuela. Depende de dónde estudió, le enseñaron ciertas cosas. Y no puedes dejar que esa persona decida por tu empresa que lleva tantos años. Habrá posiciones que sí, ¿no? En las que hay más supervisión o que no es de tanto que él decida, sino de que haga, está bien, contrata, pero no puedes contratar a alguien que va saliendo de la universidad para esto y que queme tu empresa y que pierda 7 billones de dólares y que va a perder más. Un dato muy curioso es que de todas las cervezas light, antes de empezar el año todas tenían ganancias. O sea, más 15%, más 11%. Ahora lo ves y este año ya quedó Bud Light con menos 30% y las demás más 25%. Todas Sí, las pues ya demás subieron, capitalizaron claro. y subieron. Sí. Entonces yo soy de la idea de que no es que no tengan experiencia los jóvenes que salen de la universidad, sino que vienen contaminados de su universidad. Sí, fíjate que ahorita... Seguro le enseñó a la universidad, tienes que crear un nuevo público. Y lo nuevo No, pero... es esto y es el futuro. Y entonces, no tienes que supervisar, no puedes dejar que lo hagan. Y ya la regó, lo arreglas. No, la dejas que dé la entrevista y en la entrevista hunda todavía más a tu empresa. Sí, creo que aquí, por ejemplo, lo que, y en mi experiencia, ¿no? Ahorita que he visto muchas empresas, ¿no? Que están optando por ese lado, de contratar a chavos que salen y darles puestos
fundamentales, ¿no? O sea, principales. Nosotros que salimos y pedíamos oportunidades y bla, Y bla, no bla. teníamos. Ajá. Pero aún así, Pero sí es un proceso, o sea, como dices, Sí. o sea, no lo puedes, por supuesto, ven, siéntate y ve cómo está, ¿no? O sea, Ujú. te metes bien a la idea, a la ideología de la empresa, todo, que ahí se ve y se nota que le falta esa parte, Ajá. ¿no? Porque no puedes atacar, o sea, su inexperiencia fue la que habló, Ujú. ¿no? Entonces, pues ahí está el tema de darle un cargo muy importante a una persona que tal vez, o sea, sí puede tener mucha capacidad, pero le falta un poquito de andar ya en la experiencia Ujú. realmente de la vida, no de la universidad, ¿no? Pero pues bueno, Es que yo insisto, depende de qué universidad sales, vas educado de una forma. no, pero Entonces sí vas nos contaminado tocó, Bueno, sí nos tocó ver, no quiero decir, pero aquí donde estudiamos idolatraban a ciertas empresas que era así como de, ay, sí, por así supuesto, como no, que, ajá, como que no. sí, no, sí, no, ahí sí está. Es que depende, Carlitos, igual, o sea, sí, en la universidad nos pueden decir, no, estas empresas son, la maravilla, Sí. pero tú también tienes un criterio, ¿no? Y ya te Sí. das cuenta y ves si sí o si no, pero pues sí, evidentemente hay muchas otras personas que no lo tienen. Que van así. Ajá, como caballitos, ¿no? Ajá. Casi. Pero, pues bueno, el resultado ya está, 30% menos en ganancias, ¿no? No, ahora en pérdidas. Tenían sí. ganancia, ahora tienen 30 en pérdidas. Ajá. 7 billones de dólares. Y pues bueno, les hizo un favor a todas las demás. Porque Sí, las porque- otras ya están ganando. ¿Qué tal entonces, que trabajaba para las otras y era o una sea, infiltrada? aplicó la del espía, ¿no? Y voy a hacerte perder, vas a ver. Sí. Tal vez en la fraternidad algo le pasó y dijo, no, voy a entrar y la Sí, voy a la voy a destruir. Pero bueno, esta es un Otro, ejemplo. otro. Está padre, ¿no? Digo, para que toquemos más temas, no nada más Sí, los sí, de sí. siempre. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a otro tema de igual de marketing, Ujú. ¿no? Porque pues es un producto que intenta dar otra propuesta, ¿no? Que vamos a ver a qué sabe. Los labiales. Ajá. Esta es una empresa, está muy bonita la historia porque es una empresa que creó una mamá y una hija. O sea, empezaron de muy bajito. Pequeñitos, ajá. Ya crearon podría decirse que no un emporio, porque apenas van empezando, pero ya crearon su marca. Son labiales inspirados en comida. Aquí cabe aclarar, no quiere decir que sepan a lo que dice, sino que están inspirados en los colores. Ah, ok. La marca se llama Gorjue, Gorjue, y se supone que lo que ellos quieren hacer es combinar tu apetito por el maquillaje y tu apetito por la comida. Ok. Entonces ellos lo que quieren hacer es que si se te antoja ese día esa comida, te pongas ese labial y que sobre eso te vistas acorde. Ok. Ahora, los sabores están extraños. A ver. Bueno, no los sabores, sino las inspiraciones. Hay la primera variedad, Ajá. Spicy Tuna Roll, o sea, de sushi. Sí, no. De atún, picante. Ok. Nigiri de salmón. Ajá. Ese ha de estar bueno, es como naranjita. Sí. Está ¿De dónde bonito. mencionaste de dónde son? Son de Estados Unidos, me Ok. parece que son de Nueva York. Ok. ¿Sale? Sí. New York Hot Dog. Ajá. Hot dog, ese sí se antoja, yo sí lo compraría. California Burger. ¿Que por qué de California? Las hamburguesas han de ser más ricas en Texas o en otro lado, ¿no? Pues sí, pero... En Oklahoma, no sé, yo me imagino que son más ricas, pero bueno. Hay una cadena, hay 2 cadenas muy famosas de California, ¿verdad? De hamburguesas. La de la M y la del dentro y fuera, ¿no? El In-N-Out también es de California. A lo mejor es por eso, fíjate. Mira, no sé, esa sí no se me antojó. Ha sido de otro estado, sí, pero de California no. Ok. Y Southern Fried Chicken, o sea, pollo frito sureño, esa está buena. Ha de estar picosita. Si ustedes lo quieren, todas tienen un tacto aterciopelado, con opacos e hidratantes y de larga duración. Los labiales cuentan además con un delicioso aroma cítrico. La verdad es que están viendo las imágenes, están bien bonitos, están bien padres. Viene el labial y abajo viene la figura figurita. del alimento que se supone que está Sí, inspirado. pero... No, Carlitos, me desanimó que no tienen el sabor. No tienen el sabor. Imagínate que supiera nigiri Pues de sí. salmón. Guácala. Por eso te digo, pues no. Mm. Si los quieren comprar, yo no tengo idea de maquillaje, no sé si es caro o barato. Ajá.
$22 la pieza, o si quieres todo el kit de Foodie Beauty, ya se está bonito, $90. Ok. Por todo el set. Oye, ahí traes una imagen y dije, de galletas María. Inspirada. Ok. ¿No? Ha de saber a cartón, ¿qué vas a ver? Pero Ok. Bueno, pues está bonita esta historia. Está bonito. Apoyen a esta familia que hizo su marca de maquillaje. A ver, déjame ver otra vez la imagen. Está original, fíjate que llama mucho la atención el tubito. Sí. Está padre, o sea, está como para tenerlo nada más así como como de decoración, está padre. Sí, está bonita. Sí, está padre. Pero bueno, ¿tú cuántos vas a querer, Víctor? Quiere todos. 3 juegos completos. Yo el de pollo frito y el de hot dog sí lo compraba. Es el de hot dog. Ajá, ¿no? Suena bien. El de sushi, sí. Soy fan del sushi, pero no se me antoja verlo ahí. No, yo no. Pero bueno. El sushi de la raza. Ya lo quitaron. No, qué valor el tuyo. Luego hacemos un programa en el que recomendemos cosas para comer, ¿no? Estaría bueno. Sí, pues igual, ¿no? Vamos a lugares para que. Vamos a intentar hacer unos programas en algunos lugares. Sí. ¿No? A ver qué tal, a ver qué opinan, ¿no? Seguimos planeando otro tipo de secciones y de Uh-huh. como de contenido para el canal. Vean los shorts, están chistosos los Sí, que subimos. también estamos ahí subiendo los Estamos subiendo shorts. cada vez más, veanlos para que se rían un ratito. Sí, el punto O es para reír que un aprendan poquito. algo nuevo también. También, por supuesto. Hay algunos que hablan de cosas bonitas. Sí, sí, claro. Vamos ahora con una experiencia de la vida real de Poncho. Sí, en Nuestro programas cazaovnis. en programas pasados les comenté que a mí bueno, pues sí, somos mucho de ver hacia el cielo, ¿no? Ajá. A ver si nos llegamos a encontrar algo Extraño. raro, ¿no? Algo que no puede ser como que muy normal. Y esto fue lo que me ocurrió a mí. Aquí les voy a mostrar unas fotos que estas fueron tomadas el 21 de enero del 2019. A ver, Carlitos, a ver, Vic, ahí por favor. Ujú. Aquí como pueden ver, pues está un anuncio, ¿no? De una tienda. Que no nos pagó, por cierto. No nos pagó, pero ahí está. Sí. Una Una estructura con 5G. antenas, ajá. No, una torre con antenas. Y en el centro, pues pueden ver ahí, pues que va Cayendo, ¿no? ahí se ve como una manchita. Disculpen ustedes la calidad, la verdad es que pues sí era la cámara, Sí. ¿no? Y pues bueno, eso, tengo aquí pues 4 fotos, ¿no? Como la secuencia, Ajá. ¿no? Y pues como podrán ver, pues ahí se ve, ¿no? Como que va bajando. Digo, no sé si iba pasando o si iba hacia abajo. Pareciera no lo sé, que va ¿no? cayendo, pero... Ajá. Y pues bueno, a eso fue, ¿no? En el 2019. Entonces, al siguiente año me vuelvo a detener en esa gasolinera, porque sí pasé a cargar gasolina. Y me estaciono y digo, sería muy curioso, porque hace un año más o menos, pues volteé y vi esto. Ajá. Y volteo y, ¿qué creen? Otra vez. Aquí está, fue Ahora como grabaste. un videito, digo, también disculpen la calidad, pero aquí se alcanza a ver también la manchita esta, que va, pues igual, como descendiendo o pasando, ¿no? En una trayectoria. Y esto, pues fue ya en el 28 de febrero del 2020. Ujú, O sea, un poquito después, ¿no? De lo que me pasó un año antes. ujú. Entonces, pues bueno, aquí se los dejo. ¿Tú qué opinas, Carlitos? ¿Qué crees que sea esto? Considerando Ajá. que tiene un año de diferencia, yo en el mismo lugar, ¿no? O sea, Ajá. geométricamente, ¿no? Geométricamente, en el lugar, ¿no? Todas en el mismo lugar, ajá. ¿Qué tal que esa gasolinera tiene algo? ¿Qué tal que es importante? Pero está lejos, Carlitos. está O sea, lejos. realmente por donde pasa, Pareciera como que está cayendo... No sé... Así como ovni, no sé si es un ovni, pero No. pareciera que está cayendo como un meteorito o algo de hielo, como que algo entró y cayó, ¿no? sí, yo para serte honesto, o sea, yo cuando lo vi, pues lo primero que pensé fue basura espacial. Ujú. Pero aquí el tema, o sea, con el primero, ¿no? Lo primero. Ya la segunda dije, caray, ya es mucha coincidencia que en el mismo lugar, pues caiga otra vez basura espacial.
¿Qué tal que en ese lugar descargan los baños de los aviones? Ok, ¿No? puede ser. No creo, Carlitos, pero yo creo que esto está muy raro, Carlitos. La verdad es que Sí, está raro. No sé, o sea, yo por ¿Qué más tal que tú lo atraes? ¿Qué tal que es un ángel o algo así tú lo atraes? No, pero es que volvemos al punto que sí está lejos, o sea, sí está Está retirado. Pero a mí lo que más curiosidad me da, digo, no sé qué pido, o sea, es que sea el mismo lugar, ¿no? O sea, es como decir, un rayo cae 2 veces en el mismo lugar, pues no. O bueno, quién sabe. Yo traía por ahí una nota, ¿no? La voy a dar de una persona a la que le cayeron 4 rayos. En Colombia. Lo comento rápido. Hoy había una persona que trabajaba era del ejército. Ajá. Y lo dieron de baja del ejército porque atraía los rayos. Estando en el ejército le cayeron 2 rayos. Y lo corrieron. Y en su casa le cayeron otros 2 rayos. Sí. Entonces todo el pueblo salió y lo enterraron vivo. Digo, no para matarlo. Pero esa fue la solución que les dio un doctor. Un doctor les dijo que lo enterraran vivo, no con la cabeza de fuera para que hiciera tierra. Y ya sacara todo. El chavo ya se ve hasta mal, ya hasta camina como chuequito. Sí. ¿Le podemos poner aquí la imagen? Pues sí, ¿verdad? Ahorita vamos a poner aquí la imagen del chavo para que lo vean. Le han caído 4 rayos. Uh-huh. Y le hizo tierra. Dicen que parece que sigue atrayendo rayos. Es que según tiene ahí como una carga negativa. Sí. Y que la única forma de sacarlo es cuando lo entierran. Pero que primero lo habían enterrado de forma horizontal y que no se descargaba. Entonces lo tuvieron que enterrar de forma vertical y ya nomás se quedaba con su cabecita. Sí. Y el pobre temblando ahí de miedo, cara y rayo. Bueno. Sí, pero bueno, y pues platíquenos qué opinan ustedes de esta parte, ¿no? De las fotos y del videíto. Coincidencia, pues no sé, tú dices que por ahí pasan los aviones y descargan. Pero bueno, y tenemos el tema de... Tenemos un objeto aquí extraño. Según nos cuentan, no podemos decir así todo. Lo encontraron en Morelos. Uh-huh. Estaba al parecer enterrado, como que escarbaron para hacer alguna construcción, algo y salió una figurilla. Y esta fue la que encontraron, se las vamos a poner aquí. Que me vaya diciendo Víctor si se ve bien o no. Por acá. Ahí está bien, Vic. Ahí está, esta es la figurilla. Que es de arcilla, ¿no? Imagino. Puede ser. ¿De barro? Bueno. Ahí está. La persona que nos la prestó, pues obviamente la guardó, porque él cree que es la cara de un extraterrestre. De hecho, pueden ver los ojos alargados. Así de lado se ve la cabeza alargada. Su boca. En teoría esta pieza es original. Sí. Del estado de Morelos, para que la vean. Nos la prestaron para este programa. La tenemos que regresar. Pero pues querían que la vieran. Está padre, ¿no? Sí, está interesante. Está bonita. Para los que creen como yo, que nos han visitado desde hace mucho tiempo, aquí está una de las que creemos que es una prueba. ¿Ya la vieron? ¿Cómo ves? Cuando te la enseñaron, ¿qué dijiste? Pues, ya sabes, ¿no? Primero como que mi lado escéptico, ¿no? Pero pues ya viéndola, digo, o sea, está bien. No tengo por qué no creerle a la persona que nos la prestó. Uh-huh. Digo, gracias, por supuesto. Pero bueno, siempre es más divertido e interesante dejar las cosas con duda, ¿no? Sí, ¿no? ¿de qué será? De saber, buscar, investigar. Y sí está muy padre, la verdad es que está muy padre. Sí, ojalá nos la regalaran, pero para hacer nuestro museo. ¿Y tú qué opinas? Cuando la viste, ¿qué fue lo primero que llegó? Yo lo primero que pensé, más que en un extraterrestre, más que un extraterrestre, es que era un casco. Porque si pueden ver ahí se ve como el cuello abultado. Uh-huh. Entonces a mí me figuraba más como que era un casco espacial, no sé, pero como que un casco. Y sí, lo que te llama la atención es la cabeza y los ojos. Así como nos los describen los grises, uh-huh. Igualito. Está bonita. Pero te digo, yo lo primero que vi fue, es como un casco. Ya con más atención sí ya le vi los ojitos y todo. Sí. Entonces, ¿quién sabe? Ya veremos, ya se los enseñamos. Es una exclusiva del digestivo. Sí, a ver, ¿qué? No se ha visto en otro lado según nosotros, uh-huh. Según nos dijeron. ¿Va? Sí. Pues platíquenos, ¿no? Escríbanos, por favor. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Ajá, ¿no? ¿qué es? ¿Qué pasa? Díganos qué es. Sí, y pues bueno,
pues ya llegamos al final de este programa. Estuvo Carlitos. largo, ahora sí Más o estuvo más menos, largo sí. de lo normal. Pero divertido, Sí. ¿no? Muchas gracias por escucharnos. Dejen sus comentarios. Sus likes. Compártanlo para que tengamos más suscriptores. Sí, y... Y sobre todo los comentarios, no los podemos contestar muy a tiempo, sobre todo yo. Poncho ahora se va a encargar de contestar. Ah, ya me la ven. Perfecto, claro que sí. Con mucho gusto voy a está. darles respuesta. Conste, para ya no atrasarnos tanto, porque luego sí nos atrasamos. Sí. Y vamos a estar sacando más shorts Sí. para que sí, también sí, los sí. vean. Sí, hay unos muy divertidos. La intención, por supuesto, es que sonrían cuando los Sí. vean. Y bueno, pues hay uno que otro información, ¿no? También. un Sí, sí, poquito, sí. Pero bueno, short. nos escuchamos la próxima semana. Sí, Nos claro vemos que sí. más bien. Muchas gracias. También. Nos vemos. Gracias, Víctor. Nos vemos. Bye bye. Adiós.